Viene la Sonora. ¿Qué tal, queridos amigos? Como siempre, su amigo José Arturo Sarabia Campos les da la más cordial bienvenida a su radionovela Archivos Policíacos. El día de hoy les presentaré la historia de Gregorio Cárdenas Hernández, el primer asesino serial que conmocionó al México de los años 40. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Que viene la Sonora. Nuevamente, el día de hoy viajaremos en el tiempo, así que prepárense para trasladarnos al tenebroso Palacio Negro de Lecumberri, al Coloso de San Lázaro, donde moran los delincuentes más peligrosos y temidos de todo el Distrito Federal. Ahora, detengámonos en un día en específico. Me refiero al 15 de septiembre de 1942, exactamente a las 7 de la mañana. Pero antes, déjenme platicarles un poco acerca de los sucesos que acontecían a las afueras de la cárcel, o sea, en la calle, para que nos demos una idea de cómo transcurría el día a día en nuestro México de aquellos años. Porque deben de saber que este fue un día muy importante en la historia de México. Inclusive, les platicaré situaciones que probablemente desconozcan de nuestro pasado. Como muchos ya sabrán, este es un día de fiesta nacional. Los mexicanos conmemoramos nuestra independencia de 1810 con el clásico grito de ¡Viva México! En el Zócalo capitalino. Además, festejamos con una gran cena en compañía de toda la familia con una gran variedad de rica comida tradicional de nuestro México. Pero este 1942 en particular será bajo el signo dramático de la Segunda Guerra Mundial. Un dato muy importante que les quiero comentar es que unos meses antes, para ser más exactos, el día 13 de mayo de este mismo año a las 23:55 horas, fue torpedeado e inutilizado, pero no del todo hundido, un buque tanque petrolero propiedad de México llamado Potrero del Llano, en el Golfo de México por el submarino U-564 tipo 7C, propiedad de los desalmados alemanes. Este se encontraba navegando sobre aguas internacionales y había sido plenamente identificado. A bordo se encontraban 35 tripulantes, de los cuales 14 fallecieron, entre jefes, oficiales y marineros. Venía cargado con 46,000 barriles de petróleo. Pero después de este hundimiento, le siguió otro buque llamado Faja de Oro, que también fue hundido el 20 de mayo de 1942. Por estos dos sucesos fue que México tuvo que declararle la guerra al eje, es decir, a los países que lo conformaban, o sea, Alemania, Italia y Japón, el 28 de mayo de 1942. Como mexicanos, nos sentíamos muy agraviados por el hecho de habernos atacado esos nazis de esa manera tan cobarde, aprovechándose de que esos buques no eran de guerra, ni estaban armados para poderse defender, aparte de que México era un país neutral, o sea que no tomábamos partido de ningún bando. Esta fue la parte de la versión que nos contaron, o mejor dicho, esta era la versión oficial. Pero ahora conozcamos la otra versión, o sea, la otra cara de la moneda. Recordarán que les comenté que el buque tanque petrolero, propiedad de México, llamado Potrero del Llano, fue hundido cobardemente por el submarino nazi U-564 tipo 7C en el Golfo de México. Pues resulta que, en realidad, ese buque petrolero no era propiedad de México, ni lo hundió un submarino nazi. ¿Y por qué digo que no era propiedad de México? Pues pongan mucha atención a lo que les voy a contar. Pues resulta que el buque tanque Potrero del Llano originalmente se llamaba Lucifiero y era propiedad de Italia. Y ustedes se preguntarán,
Y si era de Italia, ¿por qué lo teníamos en México y por qué decíamos que era nuestro? Y la respuesta es porque México lo incautó. Y ahora le surgirá otra interrogante más. ¿Y por qué lo incautó? Y la respuesta es por algo que se llama derecho de angaría. Primero quiero comentarles la definición de incautar. Incautar es privar a alguien de alguno de sus bienes en ejecución de una garantía o como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa. Ahora les mencionaré el significado de ese famoso derecho de angaría. Es una figura jurídica que faculta la requisa o la toma en préstamo de propiedades ajenas, especialmente en tiempo de guerra y referido a buques. Además, en ese momento, México no se encontraba en guerra, pues la incautación fue en el mes de abril de 1941, ni tampoco somos un país acostumbrado a quedarnos con las cosas que no son nuestras a la brava. Ahora nos surge otra interrogante más. ¿Y entonces por qué nos quedamos con el buque? Seguramente fue por sugerencia, o más bien dicho por órdenes del país, que ya se imaginarán a cuál me refiero, aduciendo la afectación del tráfico comercial que se había causado a México a consecuencia de la guerra. Y por eso nuestro presidente títere había dado la orden de incautar este buque. Un pequeño detalle que se les había pasado decirnos es que no solamente nos quedamos con ese buque, sino con otros 8 barcos más, propiedad de Italia, y otros 3 barcos más, propiedad de Alemania, cuando estos se encontraban anclados en el puerto de Tampico. Y nuevamente nos vuelve a surgir una interrogante más. ¿Y qué hacían estos buques petroleros anclados en el puerto de Tampico? Si nosotros no comprábamos petróleo, más bien lo vendíamos, pues el petróleo de México era muy cotizado en el mundo, y más en tiempos de guerra, de modo que no es muy difícil suponer que les estábamos vendiendo petróleo a Italia y Alemania. Entonces, no era cierto eso de que nos había afectado el tráfico comercial y que por eso les habíamos incautado esos barcos. Además, si recuerdan, en un inicio les mencioné que el buque Faja de Oro había sido torpedeado por el submarino alemán U-564 tipo 7C. Pues resulta que era un secreto a voces que, en realidad, el que lo torpedeó fue un submarino gringo para simular el ataque de los alemanes y forzar así la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. A esto se le llama ataque de falsa bandera, que de estas artimañas los gringos tienen mucha experiencia. Y obvio que nuestro presidente títere, Manuel Ávila Camacho, salió a defenderlos y a desmentir esta versión. Y algo más que deben de saber es que después nos hundieron el Tuxpan el 26 de junio, las Choapas y el Oaxaca el 27 de junio y por último el Amatlán el 4 de septiembre, todos en el mismo año y todos, curiosamente, eran parte de lo que habíamos incautado. Según la lógica elemental, me hace suponer que si les quitamos de manera abusiva sus buques a los italianos y a los alemanes a la brava, y aparte de buenas a primeras decidimos ya no venderles más petróleo, seguramente se iban a molestar. Y por si fuera poco, ahora le vendíamos petróleo a sus entonces enemigos, o sea, a los gringos, y lo transportábamos con sus propios barcos. Seguro estoy de que no les iba a causar ninguna gracia, y obvio que no se iban a quedar de brazos cruzados, de modo que si ellos en realidad nos hubieran hundido todos esos buques, seguramente nos lo teníamos bien merecido. Y no olvidemos que no eran de nuestra propiedad, entonces en todo caso hundieron sus propios buques. Y nosotros muy dignos salimos a declararles la guerra, cuando ellos ni siquiera fueron los que nos torpedearon. En resumen, si nuestro entonces presidente títere no le hubiera hecho caso al país que seguramente le aconsejó
o más bien dicho, le ordenó quedarnos con esos barcos que no eran de nuestra propiedad, tampoco hubiéramos tenido que ir a una guerra en la cual no teníamos nada que ver. Y aunque usted no lo crea, a pesar de la importancia que tenía este suceso tan relevante de la Segunda Guerra Mundial, Gregorio Cárdenas acaparaba los titulares de los más importantes periódicos nacionales día tras día. ¿Quién se iba a imaginar que Gregorio Cárdenas vendería más periódicos en México que la Segunda Guerra Mundial? Pero en fin, debido a esto, este 15 de septiembre de 1942, el presidente convocará a la ciudadanía en general al Zócalo capitalino a las 11 de la mañana a la ceremonia de acercamiento nacional, en la cual contaremos con la presencia de 6 expresidentes de la República. Todos priistas, por supuesto. Me refiero a Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Adolfo de la Huerta y Lázaro Cárdenas del Río, que juntos suman 22 años de poder presidencial en México. Este es un momento decisivo para nuestro país, pues vamos a intervenir en un conflicto internacional. Posterior a este evento, también en el Zócalo se llevará a cabo a las 23 horas el tradicional grito de independencia por parte del presidente desde Palacio Nacional, donde se hará sonar la campana de Dolores. Cabe hacer mención que este será un acto muy austero por motivo del conflicto bélico a comparación de años anteriores, donde la fachada de Palacio Nacional se decoraba con alumbrados decorativos con la imagen de Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero y Leona Vicario. Ahora bien, después de haberles comentado todo esto, regresemos a la cárcel preventiva. En este momento ya nos encontramos parados a las afueras de la imponente construcción de el Palacio Negro de Lecumberri. En este preciso instante está pasando frente a nosotros un tranvía eléctrico de color blanco con vivos naranjas, haciendo sonar su claxon en varias ocasiones, y también se escucha el clásico sonido que producen las ruedas metálicas al rodar sobre los rieles de acero. Al verlo alejarse, nosotros avanzamos caminando hasta llegar a las escaleras laterales, por donde descendemos llegando hasta la enorme puerta principal. Al voltear la mirada hacia arriba, podemos observar un letrero que dice Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, y un poco más arriba tiene la fecha de construcción, 1885-1900. Esto quiere decir que la obra duró 15 años. No cabe duda de que es un edificio majestuoso de estilo neoclásico del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y de los ingenieros civiles Antonio Torres Torrija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, de tipo panóptico, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham, con una rotonda o cuerpo central poligonal radial mediante galerías de forma estrellada que convergen en los espacios centrales, en el cual se erige una torre central de 35 metros de altura destinada para la vigilancia de todo el penal. Un dato interesante es que nuestro distinguido huésped Gregorio Cárdenas comentaba que esta torre medía 70 metros de altura. Seguramente, al estar parado frente a la misma, puede verse más alto de lo que realmente está. El costo de esta construcción fue de 2,5 millones de pesos y se inauguró el 27 de septiembre de 1900 por el general Porfirio Díaz, presidente de la República, y su gabinete. Es muy importante mencionar que en esta época era el centro carcelario más importante y moderno de América Latina. Pero de pronto vemos que se abre su enorme puerta principal para dejar entrar una camioneta de policía que viene llegando. Seguramente en su interior transporta a varios detenidos. En cuanto avanza, nosotros también aprovechamos para ingresar junto con ella. Enseguida vemos como un par de policías rápidamente cierran la puerta por seguridad. Después de esto, y ya en el interior, hay una reja metálica que la abren en cuanto los policías observan que se ha cerrado por completo la puerta principal. Nuevamente, la camioneta vuelve a avanzar y nosotros con ella.
Ya estando en su interior, podemos contemplar el piso. Tiene unos mosaicos antiguos con figuras de color azul con blanco. A continuación, salen caminando 2 policías de la oficina denominada de gobierno con unas llaves en la mano. Con ellas abrirán el candado que se encuentra en la parte trasera de la camioneta, también llamada Julio. En cuanto es abierta la puerta, descienden por lo menos 10 personas, algunos tapados con una cobija que seguramente se las proporcionó alguno de sus familiares. ¿Qué tal, chamacones? Bienvenidos a su nuevo hogar. Ya los estábamos esperando. Más les vale que se porten bien porque de aquí no van a salir nunca. De inmediato son conducidos al interior de una oficina donde se escucha el golpeteo de las máquinas de escribir. Ahí se encuentran varios secretarios que les pedirán sus datos para irlos registrando. ¿Cómo te llamas? Comerciando Pacheco, ¿Qué edad tienes? 35 años, ¿Tu estado civil? casado, ¿Qué religión profesas? pues la católica. ¿A qué te dedicas? Soy ayudante de albañil, ¿Hasta qué grado estudiaste? hasta primero de primaria. ¿Domicilio donde tú vives? Velázquez de León 118, Colonia San Rafael. ¿Nombre de tus padres? Nicanor Pacheco y Felipa Gómez. Eso es todo. ¿El que sigue? Después de esto, otro empleado es el encargado de tomarles la impresión de sus huellas dactilares de ambas manos. A esto se le conoce en el argot canero como tocar el piano. Ahora son llevados a otra oficina donde se les pasa lista rápidamente y de ahí pasan a un patio donde después de caminar por varios metros cruzan otra reja metálica. Aquí son entregados a otro celador que les dará acceso gritando: ¡Remesa! El celador esculca a cada uno de los detenidos para verificar que no traigan algún cuchillo o algún arma de fuego. Pon todas tus pertenencias en la mesa, todas tus credenciales, dinero y alhajas. Esto sí pasa, esto no pasa. Solo vas a poder pasar 3 cigarros, tu pañuelo y tu peine. Quítate las agujetas y el cinturón. ¿Para qué? ¡Que te las quites! Quítate los zapatos, a ver qué traes. Ya ponte tus zapatos y llévate tu cobija. Toma, llévate este pan. Ahora son conducidos a otra oficina cruzando un patio y una reja metálica más. Nosotros los seguimos muy de cerca y lo primero que vemos es una enorme torre central de vigilancia. En cuanto ingresan los detenidos a dicha oficina, rápidamente son recargados en la pared para medir su estatura. Pásale, recárgate aquí. Mide 1.65. Pásale para allá, muévete. Nuevamente les vuelven a pedir sus generales y también les vuelven a tomar sus huellas dactilares en ambas manos. Después los pasarán al otro extremo de la oficina donde les tomarán una fotografía de frente y otra de perfil con su respectivo número de preso. A esto se le llama fichar. En este momento ya queda registrado que tiene antecedentes penales. Después de pasar todos estos trámites administrativos, son conducidos al dormitorio de la crujía en turno, o sea, la H. ¡Remesa! Ahí les vuelven a pedir sus datos nuevamente en una pequeña oficina. Y de ahí son llevados a otra oficina más donde los espera una persona de bata blanca que seguramente es el médico legista. Siéntese. ¿Cómo se llama? Agripino Pérez. ¿Qué edad tiene? 30 años. ¿De qué le acusan? De robo de un reloj. ¿En cuánto evalúan el valor del reloj? 25 pesos. ¿Tú robaste ese reloj?
No. ¿Sufres de alguna enfermedad? No, ninguna. Te voy a hacer una exploración física. Quítate la ropa, la pones ahí en la mesa y te bajas los pantalones hasta los tobillos. No me voy a bajar los pantalones. Abre la boca. Ahora extiende los brazos. Da media vuelta. Ya puedes vestirte. Ahora son llevados a formarse al patio de esa crujía, donde los demás presos los miran con una sonrisa maliciosa y secreteándose entre ellos. Otros más se les acercan diciéndoles: Ya valiste, chamacón. Al rato te voy a quitar esos zapatos. ¿Qué pasó, bizcochito? Al rato tú y yo nos vamos a divertir. Ahora los empiezan a nombrar de 3 en 3 para asignarle su celda. Comercindo Pacheco, Juan Nepomuceno, Casimiro Gómez. A las 5. Rápido, apúrenle. Métanse a su celda y cállese. El ruido de las puertas de las celdas se comenzó a escuchar por toda la crujía. Ahora nosotros nos salimos de esa crujía y pasamos por la torre de vigilancia, también conocida como redondel, y de ahí daremos vuelta, caminaremos por un pasillo hasta llegar a la crujía marcada con la letra I, la cual es custodiada por un celador vestido con su uniforme de color azul. Esta es la crujía a la que ingresaremos. Apenas daremos unos cuantos pasos más y habremos llegado a la celda marcada con el número 21, donde se encuentra el temido multihomicida, el estrangulador de Tacuba. Me refiero a Gregorio Cárdenas Hernández.